Bienvenidos a la sección de entrevistas. Hoy nos acompaña nuevamente el doctor Oscar Ospina, gerente de Taurus Webs. Él se encuentra en San José, Costa Rica. Nuestro equipo se trasladó hasta allá para que él mismo nos brindara información destacada sobre tecnologías que están desarrollando para el sector primario. Bienvenido, doctor Ospina, a Noticias del Agro. Un placer tenerlo nuevamente en este espacio. Bueno, un cordial saludo. Muchas gracias por este espacio que nos permite compartir conocimientos y experiencias del uso de tecnología de cuarta revolución industrial en el sector primario, en este caso en la ganadería. Para comenzar, me gustaría que habláramos de cómo funciona el sistema de huella de carbono que ustedes manejan para analizar una finca. Digamos que el ejemplo, para entenderlo, puede ser hacer una analogía con un carro. Si yo tengo un Campero modelo 80 de motor de 4 litros a carburador y le calculo su eficiencia del uso del combustible, encontramos que esos carros andaban 15 o 12 kilómetros por galón. Eran muy ineficientes en el uso del combustible o del carbono, porque el combustible termina siendo carbono. Generan mucho carbono hacia la atmósfera para andar 1 kilómetro. Un carro moderno anda 60 kilómetros por galón. Es un carro mucho más eficiente y quema menos carbono, quema menos CO2 hacia la atmósfera para andar los mismos kilómetros que yo quiero recorrer. En el mundo moderno, que entendemos el efecto del carbón, del CO2 en la atmósfera, pues nos interesa tener más bien carros eficientes de 60 kilómetros por galón y no un carro de 12 kilómetros por galón. Lo mismo sucede con la ganadería. Si yo tengo una ganadería ineficiente, muy posiblemente estoy en 4 o 5 kilogramos de CO2 por litro de leche, mientras que una ganadería eficiente puede estar en 1.4, 1.6 kilos de CO2 por litro de leche producido. Yo como consumidor o como productor preferiría una ganadería que consumiera apenas 1.4 o 1.6 kilos de CO2 por litro de leche y no 4 kilos de CO2 por litro de leche. Pero si yo estoy en mi ganadería trabajando y hago la medición de la huella de carbono y encuentro que estoy en 4 kilogramos de CO2 por litro de leche, pues a mí me va a dar duro, porque yo sé que estoy siendo muy ineficiente en el uso del carbono y que estoy emitiendo mucho gas como lo haría un carro viejo para producir el mismo kilómetro. Entonces, resulta que con los sistemas computarizados modernos podemos identificar cuáles son las variables que yo podría gestionar en la finca para bajar esas emisiones y ser un ganadero eficiente. Por ejemplo, si tú subes la genética y pasa la leche de la finca de 14 a 15 litros por efecto de la mejora genética, ese incremento de 1 litro de leche te puede estar bajando 0.3, 0.4 kilos de CO2 en emisiones. Es decir, que la genética, el mejoramiento genético contribuye a bajar la emisión, a eficientizar el uso del carbono por parte de la finca. Buena analogía para entender este punto. Y en caso de la salud animal, ¿cómo es la mejora de la huella de carbono al tener un animal sano? Cuando se hace una evaluación de la mastitis subclínica y mejoramos las mastitis subclínicas, mejoramos entonces el desempeño del ganado y vamos a ganar unos 0.5 o 0.6 kilogramos de CO2 adicional por litro de leche, porque tengo una lactancia más larga, con mayor persistencia, tengo menos porcentaje de ganado seco y tengo eficiencia, que se consigue a través del mejoramiento de la salud, de la ubre, del control de la mastitis subclínica, la mastitis clínica. Pero también el veterinario podría mejorar aportando con el chequeo reproductivo, por ejemplo, el tener la fecha, unos menos días abiertos y una fecha exacta de parto y una fecha exacta de secado, lo que permite que tengamos lactancias más ajustadas y tengamos menos días secos en las fincas. Al haber menos días secos en el promedio del hato, se bajan las emisiones de CO2 y vas a ganar otro 0.4, 0.5 kilos de CO2 por litro de leche. Entonces puedo trabajar en la parte de salud. Pero adicionalmente podemos trabajar con un agrónomo, con un zootecnista o con un médico veterinario también
el tema del balance nutricional del animal. Si la proteína y la energía están desbalanceadas, el metabolismo de la vaca va a ser ineficiente y va a generar CO2, va a generar óxido nitroso, metano. Entonces, si usted balancea la dieta, adecuada la energía, la proteína, y la vaca mejora su metabolismo, muy seguramente vas a aumentar el volumen de leche, bajando las emisiones de CO2 por litro de leche, vas a mejorar el porcentaje de vacas en ordeño, vas a bajar los días secos de la finca y vas a terminar generando por ahí 1.6 kilogramos de CO2 por litro de leche. Es decir, es un indicador maravilloso en los kilos de CO2 por litro de leche para entender de manera integral las acciones a tomar en la finca, tendentes a mejorarla. Lo interesante es que cuando hemos hecho este tipo de trabajos con los ganaderos, encontramos que coincide también con la ventaja económica. Es decir, una finca con menor emisión de CO2 es más eficiente y por lo mismo tiende a ser más rentable. O sea, hay dinero más disponible cuando tienes unas emisiones más bajas que cuando tienes una eficiencia tremenda y tienes muchas emisiones. Además queda todavía todo el tema de las gramíneas y su eficientización. Si el agrónomo fertiliza mejor la gramínea, fertiliza mejor el potrero, aumenta la densidad energética de las plantas y eso hace que la vaca aumente la producción de leche, mejora la eficiencia del uso del carbono y baja la huella también. Es decir, que integrando con ese indicador todas las variables del sistema, podemos tomar buenas decisiones de planificación y planeaciones, estrategia y digamos, un plan de mejoramiento de eficiencia, productividad y competitividad de las ganaderías. Actualmente se escucha o se ve en las distintas redes sociales información que destaca problemas de calentamiento global asociados a las vacas. ¿Qué nos puede decir al respecto? En las redes sociales, de repente ha cogido fuerza o ha cogido camino, más bien, el tema de echarle la culpa al calentamiento global a las vacas. Y digamos que están incitando a que las personas, están insinuando que las personas consuman menos proteína animal. Pero digamos que el tema no es sentarnos a pelear como profesionales, como científicos o como investigadores contra una onda de una moda de una red social que pues, no tiene sentido, sino ponerle números. Vamos a ponerle números al tema de los gases de invernadero. No especulemos, pongámosle objetividad al tema. Desde ese punto de vista, entonces, tú puedes utilizar tecnología hoy que usa imágenes RGB para medir cómo funciona el sistema. Porque resulta que en la ganadería, las vacas emiten gases de invernadero en su metabolismo, en su respiración normal, como lo hacen los humanos, como lo hacen los perros, los gatos de tu casa, igualmente lo hacen las vacas. Ellas respiran y generan CO2. Pero el CO2 que ella emite, después lo utiliza la gramínea, el pasto de la finca, para crecer. Es decir, que el pasto para crecer necesita el CO2 que la vaca emite. Entonces es un ciclo. Están integrados. Ahora, cuando nosotros hablamos de ganado o de carne o de leche, pensemos que esto es un sistema de producción ganadero en donde forma parte integrada los vegetales y los animales como un solo sistema. El ganado produce la leche a partir del pasto que se come. Pero el pasto que el ganado se come necesita CO2 de la atmósfera. Entonces lo que sucede es que ahí es un ciclo. Entra CO2 de la atmósfera hacia el pasto se lo consume la vaca y el CO2 vuelve a la atmósfera. El CO2 está en la atmósfera, lo consume el pasto y tenemos entonces un ciclo de CO2 que no está inyectando digamos, CO2 nuevo a la atmósfera, lo que sí haría la gasolina de un carro. La gasolina del carro era petróleo que estaba 40 kilómetros en el subsuelo, lo sacan de los pozos petroleros, lo quemamos en nuestro carro y ese CO2 lo llevamos a la atmósfera. Ese CO2 sí es nuevo y es el que está generando los problemas climáticos, las vacas no. Con esta información cerramos esta entrevista por hoy, agradecida por esa valiosa información que de seguro será de utilidad para nuestros televidentes. Muchas gracias por este tiempo, por haber compartido este rato de ideas y de opiniones. Esperamos que toda esta información sea de provecho para los teleaudientes
para los ganaderos y las personas interesadas en la ganadería a nivel latinoamericano. Nos acompañó desde San José, Costa Rica, el doctor Óscar Ospina, gerente de Taurus Webs, quien nos estuvo hablando sobre tecnologías que están desarrollando para el sector primario y que en un próximo contacto nos seguirá ampliando este tema. Hacemos una breve pausa. Recuerde que si desea realizar algún aporte sobre el sector agropecuario, puede escribirnos a prensa.nda@gmail.com y con mucho gusto procesamos su solicitud. No se aparte, ya venimos con más. Agrotendencia, renovamos nuestra plataforma para ti.